Muy buenas tardes tengan todos. Buenas tardes a todos los asistentes a la sala de Zoom y a todas las personas que nos están mirando en la transmisión simultánea a través de YouTube. Bienvenidos a este viernes de Transbordo Virtual. Hoy, para cerrar el mes de febrero, hemos tratado de innovar con respecto a nuestras actividades. No a innovar en tema general, sino a innovar dentro de Transbordo Virtual con una mesa redonda en la que tres expertos van a discutir acerca del pensamiento crítico, la necesidad y la utilidad del pensamiento crítico, tanto en la investigación académica como en la lucha que tenemos actualmente contra la pandemia que ha generado el COVID-19. Para ello, tenemos en nuestro panel de expertos a tres tremendos profesionales que a partir de este momento van a discutir sobre el tema. El primero de ellos es Rafael Conde, quien es médico internista y quien ha cursado estudios de filosofía y letras y ha trabajado en procesos de pensamiento y comunicación a través de la implementación de la teoría de las restricciones del profesor Eliyahu Goldratt. Es egresado de la Universidad Nacional de Colombia de la Facultad de Medicina en 1978. Ha ejercido en el campo de la medicina clínica y de la administración hospitalaria, de la cual ha sido profesor de posgrado en la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia, y en la Universidad de Maastricht en Holanda, entre otras. Ha trabajado de forma paralela con la industria desde hace 35 años en consultoría gerencial y en este tema ha sido docente de planta e invitado en varias universidades tales como la Escuela de Ingeniería de Antioquia, la Universidad Tecnológica del Ecuador, la Universidad del Desarrollo en Santiago de Chile, la ESAN en Lima, Perú. Es defensor de los principios de libertad e igualdad. Propende por la sana convivencia y el establecimiento de una gerencia empresarial basada en la armonía y la prosperidad. En el medio de la mesa, como lo podrán apreciar en nuestra pantalla, tenemos a Yelitza Campos. Yelitza Campos es bióloga e investigadora y docente. Tiene más de 20 años de experiencia en la dirección y ejecución de proyectos de investigación básica, investigación clínica y docencia universitaria. Tiene una maestría en docencia superior. Es doctora en ciencias de la Universidad Central de Venezuela y es licenciada en biología de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente es docente e investigadora de la Universidad Latina de Panamá e investigador clínico asociado a estudios en vacunas en Vax Trials. Tiene 12 publicaciones en revistas indexadas, un capítulo de libro y más de 70 presentaciones y ponencias en congresos nacionales e internacionales. Además, es asesor, tutor de trabajos de investigación y tesis de pre y posgrado en medicina, biología, idiomas modernos, telecomunicaciones, entre otras materias. Y en el otro lado de la mesa tenemos al profesor Aarón Oramas. El profesor Aarón Oramas es profesor asociado de la Universidad Nacional Abierta. Es miembro de la organización Ser Inclusivo, educador con más de 24 años de experiencia docente, ciudadano venezolano con valores democráticos, creyente y además es coralista. Compartimos esa pasión, profesor. Es licenciado en educación, mención filosofía de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en planificación y evaluación de la educación en la Universidad Santa María y magíster en educación, mención evaluación educacional de la UTEL. Responsable de la línea de investigación, teorías de la enseñanza, bases para la formación docente, la vida escolar, la producción curricular y la investigación educativa del grupo de investigación de educación GUIDE. Pues bien, este es nuestro panel de expertos y ya que lo conocen, yo creo que es el momento propicio para iniciar la actividad. Les comentamos, hemos organizado la actividad en 3 secciones. Una primera, muy breve, introductoria, para que nuestros expertos nos hablen del pensamiento crítico.
qué es para ellos el pensamiento crítico y por qué es útil el pensamiento crítico en la vida de los académicos, ¿no? Además, luego de esto tenemos una sección donde nos hablarán acerca de la necesidad y la utilidad del pensamiento crítico en la investigación científica. Y finalmente, para cerrar, discutirán sobre el uso del pensamiento crítico o el aporte del pensamiento crítico en estos tiempos de COVID-19. El uso del pensamiento crítico en la consecución de soluciones en estas circunstancias y también en el manejo de la información que recibimos, en lo que según ellos también o según todos deberíamos hacer al recibir un tipo de información determinada. Así que bienvenidos y para iniciar la actividad les voy a hacer 3 preguntas a nuestros expertos que responderán en el siguiente orden. Primero, el doctor Rafael Conde, después la profesora Yelitza Campos y finalmente el profesor Aaron Orama. Y estas preguntas son las siguientes. Primero que nada, ¿qué es el pensamiento crítico? Luego, ¿por qué es útil el pensamiento crítico en la vida académica y en la vida profesional? Y finalmente, en su área de experiencia en la que tienen, ¿cómo utilizan el pensamiento crítico? Así que, doctor Rafael Conde, profesor Conde, le cedo el micrófono para que empiece su ponencia. No lo veo conectado, Gustavo. Si quieres, sigue con él. Ok, entonces, si nos hace falta el profesor Rafael Conde, Yelitza, si quieres conversar acerca de estos puntos. Bueno, el pensamiento crítico, digamos que actualmente está como una de las habilidades del siglo XXI, de las habilidades blandas, ¿ok? Y esa capacidad que debemos tener todos para analizar, evaluar la información que tenemos sobre un tema en particular y tratar de esclarecer cuál es la veracidad de dicha información para tener nuestras propias ideas de una manera que sea interpretada en función de argumentos válidos y no simplemente porque alguien lo dice o porque lo leí y lo acepto como una realidad absoluta. Entonces, ese pensamiento crítico es importante porque con la gran cantidad de información a la que tenemos acceso actualmente, si nosotros no somos capaces de identificar, analizar, de evaluar realmente lo que estamos leyendo y clasificarlo e interpretarlo, entonces podemos caer en todas estas teorías conspiranoicas en las que nos hemos visto envueltos durante el último año, específicamente por esta pandemia que nos ha azotado. ¿Okay? Entonces el pensamiento crítico es importante no solo a nivel estudiantil, no solo a nivel profesional, sino que es importante que podamos determinar, todos debemos tener esa capacidad de poder discernir, de poder contrastar hipótesis, de poder saber qué es real o qué es lo que no es real y no simplemente dejarnos llevar por lo que dice una mayoría o por lo que dice alguien que yo conozco. Y eso es algo que por lo menos en ciencia, en biología, vamos a hablar específicamente en mi área, es algo que tuve el privilegio de que desde que entramos en la facultad, a nosotros nos van inculcando ese pensamiento crítico, nos van inculcando a cuestionar lo que leemos, a buscar otras opciones, a que no existe una realidad absoluta de nada de lo que tenemos frente a nosotros y que tenemos que buscar los argumentos y ser capaces de analizar diferentes evidencias para poder llegar a una conclusión que seguramente va a ser momentánea, porque en algún momento saldrá otra cosa que nos permitirá volver a empezar a discernir y a volver a investigar. Entonces, digamos que a nosotros desde que estamos ya en el primer semestre de la carrera nos empiezan a inculcar ese pensamiento crítico cada vez que tenemos que entrar a un laboratorio, cada vez que tenemos que evaluar lo que otra persona obtuvo, por qué lo obtuvo, cómo lo obtuvo, qué fue por qué tú tienes esto y yo no. Y eso es lo que va como alimentando esa capacidad, no vamos a decirle capacidad, esa ventaja de poder discernir y de poder llegar a conclusiones en función de una metodología que para mí es imprescindible, que es la metodología, el método científico. Gracias, Yelitza. Gracias por esa introducción. Profesor Oramas. Bien, primero agradecido con ustedes por la invitación que me hicieron para participar en esta mesa redonda.
Creo que el pensamiento crítico visto desde la pedagogía es un modelo teórico que tenemos en la pedagogía y específicamente en la enseñanza. Hablamos dentro de la enseñanza de una perspectiva crítica de la enseñanza, en donde lo que buscamos es que el ser humano pueda liberarse. Y cuando decimos liberarse, que sea capaz de poder tener conciencia de aquellos límites que están a su alrededor. En este caso, no solamente en su ser persona, sino también en el contexto donde vive. Y el lograr así, a través del reconocimiento de esos límites, lograr la transformación, en este caso, no solamente de la persona, sino también de la comunidad donde se encuentra inmersa. ¿Por qué creo yo que es útil la perspectiva crítica de la enseñanza hoy en día? Porque nosotros los docentes, a la hora de enfrentarnos a unos estudiantes, estamos en continuo diálogo. Y ese continuo diálogo lo que quiere es construir conocimiento. Y en la medida que vamos generando conocimiento, ese conocimiento tiene que verse enraizado en transformar no solamente la mentalidad de nuestros estudiantes, y en este caso del docente, sino también nuestra acción propia, ya sea de la profesión o ya sea en el ámbito donde nos encontramos. ¿Y cómo creo yo, cómo vivo yo lo del pensamiento crítico? Mi carrera de pregrado es filosofía, y en filosofía se nos enseñó a cuestionar todo lo que estaba a nuestro alrededor, a hacernos preguntas. ¿Por qué existe? ¿Para qué existe? ¿Tiene algún sentido que exista algo? Y en esa medida en que buscamos argumentar, en esa medida vamos generando esa cosmovisión del mundo que nos acompaña en cada uno de nosotros. Y como ciudadanos, el compartir esa cosmovisión del mundo es lo que logramos crear ciudadanía, logramos crear una sociedad mucho más justa, más democrática y más participativa. Muchas gracias, profesor Oramas. Bueno, el profesor Conde aparentemente tiene algunos problemas de conexión. Nos habría gustado que él participara en la introducción, pero bueno, cuando se una a la sala, lo hará, pues lo abordará. Y bueno, como les decía al inicio, luego de esta etapa introductoria, de esta breve sección introductoria, vamos a abordar el tema del pensamiento crítico en la investigación científica, ¿no? Y esta pregunta, como todas las que haremos en este momento, van dirigidas a todos, pero principalmente a aquellos que están relacionados con el área en la cual la ubicamos. Y esta primera pregunta es para el profesor Oramas, y nos gustaría saber cuáles son los aportes del pensamiento crítico a la investigación científica. Bueno, entre los principales aportes del pensamiento crítico o de esta postura crítica o modelo crítico a la investigación, está el hecho de que ha señalado toda una metódica de cómo acercarse a un objeto de estudio, ya sea en las ciencias duras, como decía aquí la compañera Yelixa, por ser bióloga, o en las ciencias blandas, como nos catalogó a los que estamos en las ciencias sociales. Nos encontramos siempre con un objeto de investigación que produce un problema, en este caso. Y específicamente en el pensamiento crítico, los problemas de investigación surgen de la realidad cotidiana en que se encuentran las personas que hacen vida dentro de un contexto determinado. Y en ese contexto determinado van a identificar problemas que necesitan un tipo de solución. En educación, propiamente dicho, la metódica más utilizada en la actualidad y que tiene que ver justamente con esta perspectiva crítica en la enseñanza es la investigación-acción. Investigación-acción que significa reflexionar sobre lo que estamos haciendo, donde identificamos problemas posiblemente en el campo pedagógico, algún déficit de atención, alguna situación de no comprensión de algún contenido específico de mis estudiantes sobre la materia que estoy impartiendo. Una vez que yo identifico esta situación, lo pongo en común con mis pares, es decir, con los otros docentes, esta situación problemática para ver si ellos también la tienen y si la comparte, ver qué tipos de soluciones han logrado tener para solventar esa necesidad o esa dificultad que se encuentra. Y en la medida que yo voy
logrando soluciones para solventar esa dificultad, e implica allí la acción, justamente. Reflexiono mi acción, acciono, es decir, coloco en este caso cuál puede ser la solución para solventar la necesidad y vuelvo a reflexionar a ver si he logrado o no solventar la necesidad. Y ese es un ir y venir. Ya no implica no solo ir a la biblioteca o buscar información teórica al respecto, sino que busco la información teórica, cometo en la práctica esa información teórica y veo si está surgiendo algún tipo de efecto. Y en la medida que va surgiendo ese tipo de efecto, va generando la solución a esas situaciones problemáticas que nos vamos encontrando. Y específicamente en esta perspectiva, puede ser utilizada tanto bajo el modelo, en este caso, cuantitativo o positivista, pero sin duda alguna es propia de los modelos emergentes, de los modelos cualitativos, del acompañamiento del proceso, aunque podemos utilizar metodologías cuantitativas. Entendido, profesor Yelitza. ¿Quieres aportar algo al respecto? Estás en silencio, Yelitza. Esto del pensamiento crítico va para todas las profesiones, para todas las carreras. Yo doy metodología de la investigación como materia en la Universidad Latina, a las diferentes áreas, medicina, en ingeniería, y voy a compartir un slide que les muestro a mis estudiantes, que es lo que estaba planteando justamente el profesor ahora. Simplemente nosotros siempre hacemos una observación de algo, una observación cuidadosa de algo, reconocemos y establecemos preguntas para solucionar ese problema, desarrollamos una hipótesis que puede predecir, que puede ser probada o no, diseñamos estrategias para comprobar esas hipótesis, obtenemos los resultados, establecemos conclusiones, podemos comunicarlo, publicamos y luego cuando coloco volver a empezar, o sea, es cíclico porque siempre volvemos a empezar. Eso nos va a generar más preguntas, más observaciones, más dudas, más problemas. Y eso creo que es para todo el mundo. Hasta en la vida diaria nosotros tenemos este tipo de ciclo en el que estamos todo el tiempo resolviendo preguntas a situaciones y a cosas que podemos ver. Entonces, lo importante es eso, es plantearse las preguntas, es tratar de responder esas preguntas de una manera vamos a decir, de una manera lógica, ¿sí? No porque se me ocurre, sino buscando evidencias que puedan sustentar eso. Entonces, eso es a lo que me refería, estos son los pasos básicos del método científico y los aplicamos en todas las áreas, ¿sí? Y eso es lo que nos lleva a nosotros a ir evolucionando en las diferentes disciplinas en las que manejamos. Y cuando digo evolucionando es a tener nuevas ideas, a tener nuevos conceptos, a desarrollar nuevas estrategias para algunas cosas, por lo menos en el área de ciencia básica, que sé que lo vamos a tocar más adelante, pero en el área de biología, en el caso de las vacunas, de los medicamentos, esto es fundamental. Tener este pensamiento crítico que nos permita siempre buscar soluciones, desarrollar estrategias para buscar respuestas a los problemas que nos planteamos. Y aplica para todo el mundo. Ustedes acaban de introducir una distinción que es muy famosa y que resulta muy interesante, que es la distinción entre las ciencias básicas y las ciencias sociales. Unas son descubiertas y las otras, por decirlo de alguna manera, son creadas, ¿no? Y me gustaría que desde su punto de vista me dijeran cuál es la diferencia en ese proceso de pensamiento crítico en unas y en otras, o creen que se da igual. Para mí es igual, la verdad. El profesor lo explicaba antes. Él se hace una pregunta porque tuvo una observación y se hizo una pregunta, se planteó una posible solución, lo discutió con otras personas y trató de luego llegar a una conclusión con eso. Así funciona para todos. No es algo específico de las ciencias sociales o de las ciencias básicas. Digamos que es una distinción que existe desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué diría yo que es la diferencia? No sé, que nosotros trabajamos en un laboratorio con tubitos, sería la única diferencia real, pero del resto creo que funcionamos igual, por lo menos a nivel del pensamiento crítico. En definitiva, creo yo que la principal diferencia, y lo acaba de decir ahorita la profesora, tiene que ver con el factor humano.
En las ciencias sociales, el factor humano es lo predominante. Entonces, no solamente compartimos, en este caso, lo que vamos evidenciando en la investigación, sino también compartimos vivencias, y en esas vivencias va generando también un producto de conocimiento que puede favorecer la acción investigativa que estamos haciendo. En cambio, las ciencias básicas posiblemente, por lo frío en que pueda estar encontrándose, que es el estudio de lo natural, posiblemente el contacto humano es lo menos predominante que pueda existir. Sin embargo, ambas son investigaciones, sin embargo, ambas son ciencias. Hoy en día ya no es tan trillado pensar en ciencias básicas, ciencias duras, ciencias blandas, ciencias sociales. Son ciencias, tienen modos distintos de acercarse al objeto de estudio, pero ambas generan conocimiento para el beneficio de todos. Excelente, gracias. Bueno, profesores, yo ahora quisiera orientar una pregunta a la profesora Yelitza, y es la siguiente. ¿Cómo apoya el pensamiento crítico la elección y evaluación de datos? O sea, la selección de datos, bien sea cualitativos o cuantitativos, en procesos de investigación científica. ¿Y cómo apoya el proceso de evaluación de artículos, libros, estadísticas, etcétera? Bueno, digamos que yo principalmente he hecho siempre investigación cuantitativa, ¿ok? Digamos que es mi área más de experticia. Y nosotros siempre recurrimos a algo que medimos directamente, mientras que en la parte cualitativa utiliza otras herramientas que son obviamente muy válidas también, pero nosotros tenemos que recurrir al contraste entre hipótesis, al tratar de verificar que una hipótesis se pueda cumplir o no en función de datos estadísticos, más en función de números, ¿sí? De que es estadísticamente significativo o no, o digamos que usamos otras variables y otros indicadores que son obligatorios a la hora de poder publicar en una revista, y cuando tú publicas en una revista te vas a encontrar con otras personas que también van a hacer evaluaciones estadísticas, van a hacer evaluaciones de tus hipótesis, de qué es lo que usaste realmente como variables, como indicadores de lo que tú quieres comprobar. ¿Okay? Entonces, eso va a depende mucho de qué es lo que tú quieres, de la pregunta de investigación que tú te hiciste, de qué es lo que quieres lograr y esa estrategia de cómo lo vas a lograr es lo que va a definir si vas a utilizar una investigación cualitativa o cuantitativa. Que realmente yo pienso que es como una línea muy delgada entre una cosa y la otra, ¿no? Porque todo al final, las investigaciones cualitativas las puedes llevar también a ser cuantitativas, puedes hacer mixtas, haciendo algo exploratorio inicial y luego ir a una cuantitativa, ¿sí? Pero eso va a depender muchísimo de qué es lo que tú quieres medir, cuál es tu problema y tu hipótesis. Muy bien. Yo quisiera intervenir. Sí, cómo no, claro, claro. Si nos centramos en la metódica de la investigación-acción, lo interesante de esta metódica es que surge justamente de la vivencia de un colectivo, ¿no? Y en la vivencia de ese colectivo va surgiendo el problema de investigación y nos ponemos de acuerdo para juntos profundizar sobre ese problema para encontrarle una solución. En la medida que cada una de las personas que forman parte de ese colectivo van investigando, la evaluación de los datos pueden ser tanto cuantitativos como cualitativos. El acceso a la teoría, a los antecedentes de investigación, a lo que dicen los teóricos respecto a esa problemática que nosotros queremos investigar, siempre va a ser bajo la lupa de si nos aporta o no nos aporta algún tipo de indicadores que puedan solucionar esta situación, problema, la cual hemos vivenciado en el colectivo, ¿no? Entonces, la forma de acceso a ello es simplemente si nos ayuda o no a solucionar el problema. ¿De acuerdo? Entonces, aquí posiblemente la investigación-acción como metódica, ¿de acuerdo? No tiene esa distinción. Posiblemente la forma de acceder al dato es mucho más cualitativo porque es mucho más procesual. Implica no solamente la lectura del dato, el dato duro per se, que puede ser una estadística o puede ser, en este caso, lo dicho
o la concepción teórica de un autor, sino la contrastación de eso, que es lo que en la metodología cualitativa llamamos triangulación, que posiblemente en el método científico es la comparación de hipótesis. Nosotros simplemente triangulamos lo que vivimos nosotros, lo que dice la teoría y lo que encontramos realmente en la práctica, ¿no? Entonces, en esa triangulación es que va generándose un conocimiento a través de ello, ¿no? Yo creo que en este caso el tratamiento de datos bajo las dos perspectivas, ya sea lo cuantitativo o lo cualitativo, va a estar siempre en visión de que si soluciona o no la situación, problema, la cual queremos investigar y que queremos solucionar en este caso. Genial. Bueno, por ejemplo, les puedo hacer un ejemplo de una investigación cuantitativa básica. Ahorita, por ejemplo, con las vacunas, ¿qué es lo que se hace? Pues se tiene una serie, ya eso está establecido. ¿Qué quiero medir? Quiero medir si mi vacuna es efectiva. ¿Cómo puedo medir si es efectiva? Mido el nivel de anticuerpos que una persona desarrolla contra esa vacuna. Entonces, claro, ahí ya es netamente cuantitativo y yo después voy a poder ver, bueno, yo tenía 100 personas que vacuné, que eran sanas, 50 de ellas desarrollaron anticuerpos. Entonces ahí ya puedo ver con medición y puedo ver la significancia estadística de que de esas 100 personas, 50 hayan desarrollado esos anticuerpos, ¿ok? Entonces, por eso te digo, depende de lo que estamos investigando. Aquí en la investigación, digamos, cuantitativa, tienes como esos números, mientras que en la cualitativa no, en la cualitativa tienes simplemente opiniones de mucha gente, eso no lo puedes ponerle un número, eso simplemente son opiniones y pueden ser tan diferentes para una sola experiencia que es difícil tú hacerlo cuantitativo. Pero al final obtienes la respuesta de lo que quieres. Pero sí se puede, porque en esas opiniones se pueden obtener categorías que las abordan mucho más y a partir de esas categorías se puede generar algún tipo de teoría que dé alguna explicación a esa realidad que se está estudiando, ¿no? Genial, genial. Me encantan estas discusiones. Miren, profesores, ustedes todos, por cierto, debo advertir a la audiencia y a quienes nos miran por YouTube en la transmisión simultánea que aparentemente el profesor Rafael Conde está presentando problemas de conexión, por lo cual en nombre de él presentamos excusas porque es una situación que escapa de sus manos, pero en tanto los pueda resolver, seguramente se incorporará al panel. Miren, ustedes todos los tres, incluyendo el profesor Conde, tienen experiencia docente. ¿Creen ustedes que los estudiantes de las universidades venezolanas practican el pensamiento crítico? ¿Y qué aporte da u ofrece el pensamiento crítico a este colectivo, al colectivo de estudiantes? Profesor Orama, si quiere iniciar usted respondiendo. Ok, está bien. Puedo iniciar, no importa. Definitivamente, que un estudiante en nuestras universidades utilice el pensamiento crítico va a depender en mucho del docente que tiene al frente. Si el docente propicia los espacios para que desde dentro de la perspectiva crítica se investigue, se comente, se construya espacios de reflexión para transformar la realidad que nos circunda, posiblemente el pensamiento crítico esté en nuestras escuelas universitarias, en nuestras facultades y en nuestras carreras. Si el profesor solamente se encarga dentro de su experticia a formar al profesional que tiene al frente, solamente darle todas las posibles informaciones necesarias para que comprenda y se desempeñe como un buen profesional, posiblemente no practique el pensamiento crítico. También puede estar la parte de que el estudiante sea un protagonista de su propia formación y ya lo traiga de per se y sea capaz de interactuar con el profesor bajo un contenido para construir juntos un conocimiento. Pero como docente y como, en este caso, defensor de la enseñanza, si un docente no propicia los espacios para que la perspectiva crítica se haga realidad, eso no va a ser fácilmente asumido por nuestros estudiantes. Elitza, bueno, hace mucho tiempo que no tengo estudiantes en Venezuela, lamentablemente. Entonces, hablar en términos generales.
Y estoy de acuerdo completamente con el profesor. Sí, hay muchos profesores que no motivan ese pensamiento crítico. Yo no sé si es por miedo, no sé si es por inseguridad, pero no se motiva mucho el pensamiento crítico. Pero que los estudiantes lo practiquen, bueno, yo me he encontrado con experiencias realmente que me han dejado muy satisfecha con la capacidad que tienen los jóvenes de hoy en día. Creo que incluso, y se los que he comentado a ellos mucho, han sido como menospreciados porque pensamos que como es esta juventud que está todo el día con un teléfono, pensamos que no le prestan atención a otras cosas. Y he tenido experiencias realmente muy buenas con el pensamiento crítico de los estudiantes. Sí, yo para profundizar más en eso, podría compartir con ustedes de repente algunos insumos que nos pudieran facilitar el hecho de comprender cuando estamos nosotros bajo la perspectiva crítica en un momento, en este caso de la enseñanza en cualquier nivel, ya sea de los pequeñitos en el inicial hasta en el posgrado, en los posgrados que tenemos. El primero es que la enseñanza se vuelve una investigación. No es el profesor que lo sabe todo, es el profesor que motiva a los estudiantes a que investiguemos juntos sobre el tema del cual queremos aprender. Eso es un tip bien interesante para saber que estamos dentro de esa perspectiva crítica de la enseñanza. El otro tip que tenemos es la reflexión sobre la propia acción. En la medida que el mismo profesor es capaz de reflexionar, lo que yo estoy haciendo en este momento, lo estoy haciendo bien, está logrando los resultados que preciso. Le pregunto a mis estudiantes, ¿qué les parece esto que estamos haciendo? ¿Les parece bien? ¿Estamos logrando los objetivos que nos hemos propuesto? Vamos nosotros incentivando esa reflexión de todo lo que yo voy haciendo. Tengo que ir reflexionando si de algún modo está produciendo los cambios necesarios que estamos buscando. Eso sería otro tip. Si tenemos esos dos tips claros, que la enseñanza se vuelve una investigación entre todos, porque no es el profesor que lo sabe todo, sino en que entre todos construimos el conocimiento. Y la segunda, si somos capaces de reflexionar sobre nuestra propia acción, estaremos ciertamente dados para tener esa actitud crítica ante la realidad que nos circunda. Y otra cosa muy importante, de verdad, no sé ahorita cómo se esté manejando la situación a nivel educativo en Venezuela, pero que es necesario que todos los docentes salgan de la educación tradicional y entiendan que estamos con otros estudiantes, estamos bajo otras situaciones y que el estudiante tiene que involucrarse y formar parte de su propio aprendizaje y que no es un profesor que se va a parar allí a decirle todo y él se lo va a creer todo, no. Tiene que discutir, eso solamente se va a dar si es fomentado por el profesor. Si seguimos con una educación tradicional, entonces allí sí es verdad que el pensamiento crítico pues no va a fluir de manera adecuada. No, y profe Yelixa, le comento, la pandemia ha logrado que tengamos que salir de nuestra zona de confort todos los docentes y todos los estudiantes, sobre todo los que no estábamos acostumbrados a la modalidad de distancia. Y eso ha implicado que investiguemos, eso ha implicado que nos pongamos de acuerdo de cuáles son los mejores medios para lograr la enseñanza. Eso ha implicado trabajar más de la mano con los papás. Entonces, en eso, salir de esa zona de confort ha hecho que dejemos de ser tradicionales para ser profesores actualizados. Bueno, yo digo que la mayoría de los docentes somos así, posiblemente no todos, pero vamos en camino de eso y eso ha traído, en este caso, una crisis bien importante porque creo que va a generar una nueva actitud docente cuando volvamos otra vez a lo que antiguamente llamábamos normal, que no sabemos cómo será en el futuro, pero en esa nueva normalidad posiblemente tendremos actitudes docentes muy distintas a lo que teníamos en el pasado. Sí, definitivo. Por eso es que todo no es malo, ¿no? A la pandemia algo bueno tenía que traer. Y yo me recuerdo que al principio veíamos en Zoom a los profesores casi que con una tiza, con un marcador en una pantallita pequeña, tratando de dar una clase y al final se pudo ver el cambio, tuvieron que utilizar nuevas herramientas, recurrir a nuevos cosas que podían utilizar para animar incluso la clase y no esa clase tradicional a la que siempre
muchos estábamos acostumbrados. Sí, porque el error principal fue llevarlo presencial a la distancia. Entonces, pensaba que desde mi casa, con el celular o con mi computador, iba a dar mi clase y mis estudiantes iban a estar ahí escuchándome como siempre. Y no resulta así. Y en este ámbito, en la coyuntura en que estamos en Venezuela, que a veces no tenemos electricidad, que no tenemos los servicios, etcétera, 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 esto no podía ser de otra manera. Entonces, hemos tenido que buscar las maneras de poder entregar la enseñanza de una forma de calidad para que los estudiantes sean formados con calidad. Y para eso hemos tenido, al menos en lo elemental, en la educación elemental, recurrir al esfuerzo de los papás. Sin los papás, posiblemente todo este esfuerzo educativo de muchos docentes no se haya podido lograr. Y hoy en día los papás se dan cuenta qué gran valor tiene el docente para la educación de sus hijos, porque le ha tocado acompañar esos procesos y ellos dicen, bueno, si a mí me toca con uno y es casi imposible, al profesor que le toca con 35 o con 42 en clase, ¿cómo hace? Ese tipo de situación también se ha visto durante este tiempo. Genial, genial. Sí, yo me permitiría aportar que esta pandemia ha acelerado los cambios que se habían propuesto en temas de educación a distancia y de educación híbrida. Y creo que no es algo nada más de Venezuela, sino en todas partes del mundo. O sea, todas las instituciones educativas están pasando por un proceso de adecuación que a lo mejor esperaban que iban a pasar dentro de unos años y lo tienen que hacer ahora mismo porque si no, no funciona. Genial. Miren, profesores, desde su punto de vista, o sea, desde su área de experticia, pero también desde el punto de vista organizacional, ¿cuál creen ustedes que es la importancia del pensamiento crítico en empleados, gerentes, directores, propietarios y demás personas que forman parte de una organización? Bueno, yo tuve una experiencia que fue muy gratificante en Venezuela, con una empresa en donde ellos tenían lo que llamaban unos trabajos de gestión. Ellos era todos los años tenían que hacer un trabajo de investigación. Yo participaba haciendo las evaluaciones y todo, en donde ellos hacían propuestas para mejorar en sus puestos de trabajo lo que estaban haciendo. Y era genial, de allí salieron muchísimas cosas que tuvieron que cambiar en esa institución gracias a esos trabajos de investigación en gestión. Ellos evaluaban, bueno, quiero implementar este modelo de contable o el que sea. Era muchísima, hasta los señores que hacían el trabajo de vigilancia, ese departamento hacía su trabajo de gestión implementando cualquier actividad extra y lo medían en el tiempo y evaluaban si rendía, si no rendía en términos de dinero, en términos de cualquiera de las variables que ellos estuvieran midiendo. Y era impresionante la cantidad de cosas que mejoraban gracias a y eso tiene que ver con el pensamiento crítico, el que tú te cuestiones lo que estoy haciendo está bien, puedo mejorarlo, ¿cómo lo puedo mejorar? Y me planteo una estrategia para mejorarlo y luego puedo verificar si eso funcionó o no. Así que en una organización eso es imprescindible desde mi punto de vista y en función de esa experiencia que tuve anteriormente. Qué bueno. Yo creo que en principio, en cualquier organización que esté, donde estemos personas, en este caso, y específicamente bajo la perspectiva crítica, una organización tiene que reinventarse. Y en la actualidad eso ha pasado mucho a través de la pandemia, sobre todo las industrias. Han tenido que reinventarse para saber cómo propiciar un servicio o cómo entregar un producto cuidando bajo las normas de bioseguridad que se tienen que mantener, ¿no? Y seguir todo el proceso económico que se necesita para que se produzca dicho servicio o dicho producto. Y en el argot administrativo hay algo que se llama la reingeniería, que justamente ese reinventarse, es revalorar todo el proceso para lograr un mejor beneficio en este caso. Y en el segundo momento, creo que la perspectiva crítica a nivel empresarial, a nivel organizacional, tiene que ver mucho con la aparición de la responsabilidad social de las organizaciones. En la medida que una organización es capaz
de colaborar para transformar el contexto social en donde se encuentra dicha organización, esa responsabilidad social que tiene como organización en ayudar a una mejor sociedad, a lograr que una comunidad sea mucho mejor, ya sea a nivel de servicios, de cualquier índole, o ya sea a necesidad de insumos. Este tipo de responsabilidad social habla justamente de una organización que es capaz de pensar no solamente en su beneficio personal a través del servicio que presta a la comunidad, sino también en su granito de arena para construir un mejor país desde esa situación. Y creo que tiene que ver esto con la perspectiva crítica, sin lugar a dudas. Y bueno, especialmente para aportar algo desde un punto de vista distinto, especialmente los contadores estamos viendo cómo ahora los informes de información no financiera cobran cada vez más importancia y cómo se refleja este tema de la responsabilidad social en esos informes. Entonces es muy tangible ese proceso, ¿no? Miren, profesores, ya se nos está agotando el tiempo de esta primera parte y quisiera distender un poco el final de esta parte y hacer una pequeña digresión, ¿no? Y saben que con todo esto que está ocurriendo, lo que hemos visto desde el 2020 para acá, hay unos niveles de estrés bastante elevados, en parte por la situación que conocemos, pero en parte también porque lo hemos generado nosotros mismos transmitiendo noticias, creyendo noticias sin antes haberla evaluado. Y en ese sentido hay dos preguntas que yo quisiera hacerles a ustedes para cerrar esta parte. La primera de ellas es, ¿cómo ayuda el pensamiento crítico a la reducción de los niveles de estrés en estos tiempos y en estas circunstancias? Y la segunda es unos datos de la encuesta Eurobarómetro que se hace en Europa, que lo hace la Unión Europea. Dice que solo el 14% de los usuarios de WhatsApp, solo el 14%, identifican una noticia falsa cuando la reciben. Estamos hablando de que el 86% de los usuarios de WhatsApp generalmente la creen y probablemente un alto porcentaje la reenvía. ¿A qué creen ustedes que se debe la proliferación de noticias falsas en los grupos de WhatsApp? Entonces son dos. ¿Cómo ayuda el pensamiento crítico a la reducción de los niveles de estrés en estas circunstancias? ¿Y a qué creen ustedes que se debe la proliferación de noticias falsas en grupos de WhatsApp? Yelitza. Bueno, eso ha sido un tema durante toda esta pandemia, ¿no? Yo tampoco he entendido mucho por qué tanta proliferación de noticias falsas. No sé qué persiguen con eso, la verdad. Pero bueno, en el primer punto, el pensamiento crítico nos va a ayudar a nosotros, primero a verificar, a tratar de clasificar lo que estamos recibiendo. Vamos a tratar de clasificarlo, vamos a decir, esto funciona, sirve, suena lógico. ¿Qué hago con esto? Si yo todo lo que me llega me lo creo, por supuesto que el nivel de estrés no me imagino. Entonces, lo primero es eso, saber discernir entre lo que puede ser verdad o no, y eso va a bajar los niveles de estrés. No puedo pensar que todo lo que me dicen es verdad, tengo que buscar evidencias de que eso existe, quién más lo dijo. O sea, además ahorita lo que en el mismo teléfono, en Google, tú puedes buscar eso y enseguida te va a salir si es falso, si lo dijeron, cuándo lo dijeron, quién lo dijo, y es fácil, pero si no tengo si encima del estrés que tengo por toda la situación, creo todo lo que me llega, obviamente el nivel de estrés va a ser terrible para cualquier persona. Entonces, allí es fundamental tener el pensamiento crítico y poder discernir para empezar a clasificar qué me interesa y qué no me interesa. No sé, dijeron que la vacuna, yo no sé si ustedes lo llegaron a ver, salió una publicación que decía que la vacuna había logrado aumentar el pene de los caballeros. Caramba. No, o sea, eso fue, yo me he reído muchísimo porque fue una publicación que el encabezado era de Lancet, o sea, de una de las mejores revistas de investigación científica. Estaba escrito como una publicación seria, pero cuando usted veía, cuando todo el mundo que lo vio, obviamente, wow, ves además en el formato de Lancet, tú dices, ¿qué es esto?
Cuando empezabas a leer los autores, ya empezabas a reírte y sabías que no podía ser. ¿Me entiendes? Si yo me quedo con el encabezado, eso recorrió el mundo entero, estaba en inglés y muy bien escrito. El último de los autores, lo pueden buscar, era Doctor Cacahuate. Así se escribe, él está en Twitter y todo, Doctor Cacahuate. Él es un médico y tratando de contrarrestar esto de las noticias falsas, él escribió esa publicación. Cuando tú leías nada más que lo que estaba arriba, que era el abstract de la publicación, ya tú dijiste, no, chava, ¿qué es esto? Estaba todo mal escrito, datos que eran falsos, que cualquiera que lo leía ya lo sabía, pero llegó a todas partes del mundo porque nadie leyó el abstract. Solamente lo vieron y a mandárselo a todo el mundo. Entonces es eso, ya va, esto nos suena lógico, bueno, me llamó la atención, vamos a leerlo, pero tienes que leerlo, tienes que verificarlo. En lo que vi Doctor Cacahuate, busqué en internet y encontré que él tenía un Twitter y él muerto de la risa, porque su publicación recorrió el mundo entero y era falsa. Entonces hay que tener ese pensamiento crítico porque lo puedes lograr con un título nada más y eso no basta, eso no es suficiente. Tienes que aprender entonces a discernir y a buscar siempre, por lo menos leer la noticia completa y contrarrestar rápidamente en otro medio qué es lo que está pasando. Entonces Sí, yo creo que como nunca estamos dentro de una sociedad de la información. Todos manejamos mucha información. Demasiado. De hecho, hablamos que estamos en la sociedad del conocimiento, pero ocurre muchas veces lo que acaba de decir la profesora, que a veces nos informamos mal o caemos o somos víctimas de informaciones falsas, ¿no? Yo, hablando de anécdotas, yo quiero compartir una anécdota y es de mi mamá. Mi mamá tiene 74 años y tiene un celular, pues, y le gusta tener el celular y jugar con el celular. Y hace algunos años murió Juan Gabriel y después salió alguien diciendo que un tal 7 de enero iba a aparecer Juan Gabriel porque Juan Gabriel no estaba muerto. Bueno, mi mamá se tomó esa noticia como que si fuera la gran verdad del mundo. Su ídolo no estaba muerto, se había escondido porque lo querían matar. Y toda esa situación, hasta que logré explicarle con hechos fehacientes, mira, vamos a buscar esta noticia, mira esta noticia, mira el personaje. Ay, pero me lo pasaron por aquí, yo pensé que era verdad. Es eso, estamos tan acostumbrados a que toda información que nos llega es verdad, que no somos capaces de evaluar que dicha información posiblemente sea falsa. Y para eso no es necesario tener un pensamiento crítico, es solamente necesario tener la inteligencia necesaria para dar un parado primero a la noticia y buscar realmente cuál es la fuente de la noticia. Si eso lo logramos hacer, posiblemente el mundo sería distinto. El por qué surgen tantos fake news, definitivamente ahí hay toda una posición, en mi caso creo yo que es ideológica, pero tendríamos que hablar de análisis del discurso y ese es otro tema. Sin embargo, creo yo que los fake news lo que buscan es eso, mover a la gente o distraer a las personas de un tema en específico para que no piense en otro tema que es más importante y que posiblemente le afecte más a las personas. ¿Cómo creo yo que el pensamiento crítico nos puede ayudar en eso? Muy bien decía la profesora, discernir la información, buscar la fuente, comentarlos con iguales. Ella, como es personal científico, vio el título de la revista y le llamó la atención. Caramba, es una revista seria, voy a leer el resumen. Y cuando leyó el resumen se dio cuenta que era una falsa publicación. Posiblemente, si lo leo yo, que no soy en este caso investigador, para mí el nombre de la revista me daba igual. ¿De acuerdo? Y cuando veo la situación, voy a buscar la información a ver qué tal, qué dice, y posiblemente también me dé cuenta, pero el común de las personas no tiene esa posibilidad de discernir. Y eso es algo que tenemos que enseñar no solamente desde la escuela, no solamente de la universidad, sino también desde el hogar. Les compartí el hecho con mi mamá, y mi mamá es una señora de 74 años. ¿Cómo compartir con ella el hecho de verificar que la información que me llega es verdad? Pasa aquí en Venezuela, yo no sé si pasa en otros países de Latinoamérica, nosotros tenemos una tal María, Juan, Luis, que hace extorsión por teléfono.
Hola, soy Luis, este es mi nuevo número. Y después me dice, estoy vendiendo $1,500 o estás vendiendo dólares. Y mucha gente ha caído en eso porque somos, en principio, culturalmente somos muy confiados, pero no investigamos realmente quién es el tal Luis o quién es la tal Ana. Entonces, si empezamos a hacerle preguntas, ellos mismos nos bloquean. Ana, pero Ana, ¿quién? Ana María, pero ¿cuál es el apellido Ana María para guardarte? Y ese tipo de cosas sucede. Y en la medida, y para eso no es solamente pensamiento crítico, es un poco de tranquilidad, de no preocuparse, sino ocuparse de la situación. Creo yo que va por ahí los tiros con relación a eso. Sí, definitivamente. Para quienes se están uniendo ahora a la sala y quienes se están uniendo a YouTube, pensarán, bueno, ¿cómo es que esta discusión acerca del pensamiento crítico en la investigación científica llegó a los grupos de WhatsApp? Pero es que hemos hecho una pequeña digresión para introducir la segunda parte de esta mesa redonda. Pero antes de cerrar, ustedes hicieron mención al tema del pensamiento crítico para evaluar noticias. Pero quisiera aportar lo siguiente. Hace unos días, Netflix, en la plataforma de televisión por internet, lanzó una miniserie documental acerca del caso de Elisa Lam. Elisa Lam fue una joven canadiense de ascendencia china que fue asesinada en Los Ángeles. Y la policía realizó investigaciones, pero a su vez y en paralelo había un grupo de youtubers haciendo su propia investigación y dudaban de todo lo que decía la policía. Es decir, la policía de Los Ángeles no podía emitir una sílaba sin que ellos la pusieran en duda. Y ellos realizaron su propia investigación y llegaron a conclusiones distintas. Llegaron a la conclusión de que había un sospechoso evidente y que ese sospechoso había matado a Elisa Lam. Y bueno, como coloquialmente decimos, le hicieron la vida imposible. Él se tuvo que retirar de la música. Todo era porque tenía una apariencia de rockero, de estos de rock denso, y bueno, él quedó muy afectado. Entonces, digo esto por lo siguiente, ¿hasta qué punto es buena la duda? Es decir, ¿hasta qué punto podemos nosotros dudar de la información que tenemos? Porque muchos, y me incluyo en algunos casos, pecamos de pensar demasiado en las cosas buscando opciones más complejas de las que en realidad son, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto eso? Y por otra parte, cuando nos enfrentamos a un documento de investigación, ya para cerrar esta sección en el punto en donde la empezamos, como un artículo académico, el pensamiento crítico debería estar orientado hacia dónde. Es decir, cuando yo leo el resumen, cuando yo leo la introducción que nos hace también un resumen del artículo, o cuando entro en la parte metodológica, en los aspectos teóricos, ¿cómo debo yo aplicar el pensamiento crítico en esa lectura? Puntualmente, si el autor es reconocido, probablemente va a tener un poco más de autoridad, o buscar las fuentes y ese tipo de cosas. Bueno, nosotros usamos en el área de medicina, sobre todo, una pirámide invertida, ¿no? En donde medimos lo que es el sesgo, vemos lo que es el sesgo de lo que estemos utilizando como fuente y vemos la calidad de la evidencia, o sea, la magnitud del sesgo y la calidad de la evidencia. Entonces son dos cosas que tenemos que tomar en cuenta para poder definir o por lo menos para ver qué tanto nos va a servir a nosotros lo que estamos analizando, ¿sí? Y de allí que entonces tú puedes tener opiniones con los expertos, pero eso tiene un sesgo muy grande y la calidad de la evidencia puede ser muy pequeña porque es una sola persona. Entonces creo que en este caso a nosotros nos ayuda mucho a la hora de que estamos evaluando una publicación o a la hora de que nosotros queremos hacer una publicación y qué es lo que vamos a usar como bibliografía o lo que estamos estudiando. Tenemos que ver eso, cuál es la magnitud del sesgo de lo que yo estoy viendo y cuál es la calidad de la evidencia de lo que yo estoy viendo. O sea, no es lo mismo un trabajo que tú estás leyendo un trabajo y diga que tiene, no sé, 10 sujetos y que con eso llegaron a alguna conclusión a alguien que lo hizo con 100 o 200 sujetos, ¿sí?
O sea, ahí la magnitud del sesgo va a ser mucho mayor en esa población, en esa muestra muy pequeña. Entonces, todo va a depender de eso, de qué es lo que tú estás buscando. Si tú estás leyendo una publicación y ahí ya vas a ver qué hicieron, cómo lo hicieron, y eso te va a permitir clasificar si realmente la calidad de la evidencia es buena o si hay un sesgo muy grande. Y allí ubicas donde donde puedes clasificar a esa información que vas a utilizar como parte de un trabajo que estés investigando, por ejemplo. Siempre tienes que tomar en cuenta eso. Sí. En el ámbito de las ciencias sociales, posiblemente la evaluación de las producciones escritas, de los artículos, de los libros, etcétera, viene muy dado por el objeto de estudio que posiblemente estemos investigando o cuál sea más o menos mi línea de investigación, ¿no? Y posiblemente en ese primer dato me ayude a clasificar qué quiero yo leer o qué no quiero leer. Y cuando ya aproximo a lo que quiero leer, posiblemente leo primero el resumen, el abstract, y veo si tiene datos importantes que me puedan favorecer a lo que estoy investigando, ¿no? Posteriormente, algo que yo hago mucho es leer la bibliografía. Si veo que son autores, si son fuentes primarios, posiblemente la calidad del escrito sea mucho más a que sean fuentes secundarias, es decir, autores que hablan de autores primarios. ¿Por qué? Porque el contacto con la fuente primaria ayuda a comprender mucho más la cosmovisión de la persona que está escribiendo, en este caso, el artículo, ¿no? Entonces, en el ámbito de la enseñanza, que es mi línea de investigación, posiblemente esas son las dos cosas que hago a la hora de evaluar un texto. Voy primero a ver el resumen del texto, si tiene algún dato específico del cual me pueda favorecer, en este caso, la línea de investigación que llevo. Voy a la bibliografía para ver la calidad de las fuentes que cita. Y por último, voy a ver si en esa fuente, y en mi caso por ser la línea de la enseñanza, voy a ver si en esa fuente son pedagogos, o son psicólogos, o son filósofos. Porque si yo quiero en este caso darle peso a lo pedagógico, posiblemente no puedo, en este caso, tratar un documento cuyo autor sea netamente psicólogo y que defienda la psicología sobre la pedagogía, por ejemplo. Entonces son situaciones en las cuales nosotros nos enfrentamos a la hora de evaluar un documento y en este caso, en el ámbito de la investigación, un documento científico. Para mí no es solamente la persona que pueda tener algún tipo de autoridad, porque también hemos leído artículos de personas que tienen algún tipo de autoridad que uno dice, caramba, aquí se fumó una lumpia este compañero, porque verá que parece que no está tocando piso. Pero sin embargo, esta capacidad de entrar en diálogo con el personaje a través de su escrito también favorece el pensamiento crítico, porque puede ser que esté de acuerdo con lo que dice, como puede ser que no lo esté. Claro. Entonces también vamos generando algún tipo de información. Y quiero traer aquí a colación algo que en el chat dijo la doctora Corredor, que es importante. Posiblemente decir que la sociedad del conocimiento, que estamos inmersos en la sociedad del conocimiento, sea una falacia. Sin embargo, y ella tiene razón en decir que no todo porque estemos informando vamos generando conocimiento. No. O no toda información es conocimiento, y eso es cierto. Posiblemente sea cierto, pero que estamos en el momento en donde todos tenemos la capacidad de acceder a un cúmulo importante de información es totalmente cierto. Y de esa información podamos delimitar qué es conocimiento y qué es no, también tenemos esa posibilidad de hacerlo. Entonces, quería darle las gracias a la doctora Corredor por su intervención allí. Genial, genial. Miren, vamos a pasar a la segunda sección. Tenemos pocas preguntas, pero antes voy a reproducir un audio que envió el doctor Conde, quien, como les dije anteriormente, tuvo problemas de conexión. Ofrecemos excusas en su nombre y no se ha podido conectar, y él era parte del panel de expertos. Entonces, el audio dura alrededor de 3 minutos. Lo voy a reproducir para que lo escuchen todos y luego, seguimos con la segunda parte de esta actividad. Denme, por favor, un minuto para hacer la reproducción del audio. A ver.
completa. A ver. No se escucha. Parece que no. No, no se escucha. Un momento. Permítanme un segundo porque voy a cerrar el archivo y volverlo a abrir para contar con la participación del profesor Conde. Okay. Bueno, muy buenas tardes. Perdonen a todos porque me pegó Morphy de una manera tremenda. Se dañó todo el sistema de electricidad y de comunicación. Quería decirles que es un honor que me hayan permitido participar en la reunión y quiero comentarles una frase del profesor Karl Popper, el padre de la epistemología moderna, en la que dice que sin pensamiento crítico no hay conocimiento, ni mucho menos desarrollo político. El pensamiento crítico es la base de la investigación, es la base de la gerencia y es la base del progreso. Pero tiene una rama negativa muy fuerte, que el pensamiento crítico nos puede amenazar el statu quo. De manera que para poder desarrollar el pensamiento crítico necesitamos desarrollar el lenguaje, la perseverancia, la paciencia y la prudencia y la proactividad. En un estudio reciente hecho por una universidad norteamericana, nos dicen que el 85% de los ejecutivos en las empresas no se atreven a llevarle la contraria al jefe por defender su óptimo local. Y con eso están arriesgándose a que su empresa se vaya al abismo. Séneca, el famoso consejero de 3 emperadores, de Calígula, de Claudio y de Nerón, les decía siempre: recuerda que te vas a morir. Los 2 primeros lo mandaron a asesinar sin éxito porque murieron primero. Pero Nerón fue advertido y lo mandó envenenar primero. Él se suicidó por orden del emperador porque era una persona que excitaba la idea contraria, el buscar otros paradigmas, el encontrar diferentes soluciones a la realidad. Entonces quisiera que como conclusión ustedes se quedaran siempre pensando en la necesidad de dudar de todo, hasta de los axiomas más profundos. Duden, busquen el significado de la relación causa y efecto, que es lo que da el pensamiento científico. Y cuando lo encuentren, no crean que encontraron la verdad. Crean que encontraron una mejor manera de aproximarse a la realidad. Lamento mucho que esto haya sido dentro de esta interrupción tan molesta que no pude manejar, pero quisiera que se quedaran con esto y le agradezco mucho a la Universidad Central de Venezuela, al profesor Carranza y al panel de mis distinguidos colegas haber permitido que yo haga esta presentación telefónicamente. Muy amables, feliz tarde. Pues bien, fue el profesor Rafael Conde. Los panelistas, nuestro panel de expertos que se encuentra ahora en la sala, ¿quieren agregar algo a sus palabras? Bueno, no, o sea, me parece bien interesante eso último que él dice. Siempre que dudemos, siempre tenemos que dudar y tratar de buscar las evidencias que apoyen o que definitivamente nos alejen de eso de lo que dudamos en un principio. Profesor Oramo. Gracias al doctor Conde, porque creo que lo dijo, sintetizó lo que veníamos hablando nosotros
durante este tiempo y lo hizo en 3 minutos. Me parece genial lo que dijo y compartió con nosotros. Bien, sigamos con la segunda parte, y esta parte pues tiene pocas preguntas, pero yo creo que dan para conversar bastante, y es la importancia del pensamiento crítico en tiempos de COVID. ¿Ok? No solamente en el día a día y en el momento de enfrentar estas circunstancias, sino también en el desarrollo de soluciones para toda esta situación que estamos viviendo. Y aquí quiero empezar con una pregunta para Yelitza, que el profesor Oramas también puede participar, pero por su naturaleza, en primer lugar se la realizo a Yelitza, y es: ¿qué aportes ofrece el pensamiento crítico a la lucha contra el COVID-19, específicamente en temas de desarrollo de medicinas y de vacunas para mitigar el riesgo pandémico, no solo en esta pandemia, sino en las que posiblemente pueden venir en el futuro? Y bueno, la pandemia ha sido un reto en todos los ámbitos, ¿no? Y no ha dejado de serlo, por supuesto, para la parte, vamos a decirle, médica, ¿no? La parte de lo que tiene que ver con vacunas, medicamentos, entender la enfermedad, porque tuvimos que empezar por eso, por entender. Al principio había muchas noticias y mucha información ambigua, incluso en tratamientos muy ambiguos, porque era casi que un ensayo. A mí no me gusta decir ensayo y error, a mí me gusta decir ensayo y aprendizaje, porque siempre que vamos ensayando y eso nos enseña o que está bien y lo seguimos haciendo, o que está mal y tenemos que aprender a hacerlo de otra forma. Entonces, al principio lo vivimos todos. La Organización Mundial de la Salud decía: no usen tapabocas. A la siguiente semana, sí, todos usen tapabocas y usen ivermectina. No usen ivermectina. Hemos pasado por todo ese mundo, pero todo eso ha sido por el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque alguien, no, a mí no me ha funcionado la ivermectina, vamos a ver qué otro tratamiento funciona. Y así, y cuando la Organización Mundial de la Salud o vamos a decirle expertos en el área de salud dicen: tenemos que hacer estudios de investigación, es porque eso es lo que nos va a conducir realmente a saber qué es lo que funciona o no funciona. Yo tengo una persona que me dijo en algún momento: no, es que yo usé ivermectina, me la mandó el médico y tomó ivermectina en mi casa, mis hijos, mi esposo, todos, y no nos dio el COVID. Y yo les digo: bueno, en mi casa mi hijo le dio COVID, no tomamos ivermectina ninguno, no solamente el acetaminofén, el líquido, reposo, nadie se enfermó y a él le pasó súper suave. Entonces, ¿cuál es allí la evidencia? O sea, ¿qué es lo que es real o no? Por eso es que necesitamos entonces ser críticos hasta de eso. Ya va, es una persona que le fue bien o 10 personas que le fue bien. Necesitamos hacer estudios bien pensados, estudios serios, y eso es lo que ha llevado, a todo eso lo ha llevado el pensamiento crítico, a tratar de encontrar respuestas que realmente sirvan en todo el tema de la pandemia. Vacunas, hay muchos tipos de vacunas. Hay vacunas inactivadas, hay vacunas de virus atenuados, y toda esta nueva serie de vacunas que hemos oído, que son las vacunas, vamos a decirles, de última generación, que han salido. ¿Por qué? Y que contamos con ellas. ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo hay gente que dijo: ya va, las vacunas inactivadas, que son, les explico, las vacunas inactivadas son los virus que sufrieron un proceso físico-químico y fueron destruidos, pero tiene todos los componentes del virus. Muchísimas vacunas de las que se utilizan actualmente son vacunas inactivadas. Sin embargo, desde hace mucho tiempo se ha visto que los efectos de esas vacunas son muy fuertes. A los niñitos les da fiebre, se ponen súper irritables, tienen una serie de efectos adversos que son muy fuertes. Y de allí, entonces se dijo: bueno, podíamos dejarlo así y que le dé fuerte a todo el mundo, o podemos entonces buscarnos nuevas alternativas que no den esos eventos tan serios, que sean más fáciles de producir, que sean más fáciles de transportar, etc. Entonces, todo eso, ¿qué fue? Pensamiento crítico. No sé si ustedes conocen la historia de las primeras vacunas. La historia de las primeras vacunas fue un médico que hizo la observación de que a las mujeres que eran ordeñadoras, por allá en 1700, Edward Jenner fue ese médico, él veía que estaba la viruela, y las mujeres que ordeñaban a las vacas que tenían viruela
a ellas no les daba viruela. Él tuvo esa observación y él dijo, aquí está pasando algo. ¿Qué es lo que está pasando? Se le ocurrió, eso lo hace alguien ahorita y bueno, creo que iría a pena de muerte. Él se le ocurrió agarrar la costra, la pus de esas mujeres que tenían en las manos y se la inyectó a un niño. Y a los 15 días agarró pus de una persona infectada con viruela y se la inyectó al niño a ver si le daba la viruela. Y en función de esas observaciones se encontró que había un principio activo y que era que la inoculación del agente causal de la enfermedad podría generar una protección, porque el niñito afortunadamente no se murió. Y después él mismo dijo, esto funciona, voy a inyectárselo a mi bebé de 11 años. Y él vacunó, por eso el nombre de vacuna, porque viene del ganado vacuno, vacunó a su niño de 11 años. Y a raíz de eso, se comenzó entonces todo lo que ha sido la producción de vacunas, siempre cuando buscando una mejor forma, buscando una mejor presentación, buscando. Entonces el pensamiento crítico en esto ha sido fundamental. Hemos usado lo que han hecho otras personas anteriormente y se ha adaptado todo a la emergencia del COVID. Sí, es verdad, normalmente una vacuna podía tardarse fácil 7, 8 años un estudio de investigación, ahora lo hicimos en un año. ¿Por qué? Porque se acortaron los tiempos, hubo varias cosas que beneficiaron. La comunidad mundial, la comunidad científica mundial se unió para poder llevar a cabo todo esto, con gente a favor, gente en contra, discusiones muy serias, pero todo eso ha llevado a que en un año hemos podido desarrollar no una, 4 tipos de vacunas diferentes, ¿sí? Con metodologías diferentes, y todo eso ha sido gracias a ¿qué? A esa duda de que no, esto puede ser mejor, o a esa duda de que esto se puede mejorar, esto se puede dar nuevos resultados, y lo hemos ido logrando gracias a todo ese esfuerzo que, primero, la comunidad científica, las empresas, si no hubiese sido por todas las empresas que se unieron y aportaron para esto, tampoco hubiésemos podido. Los voluntarios, conseguir voluntarios para vacunas, eso era una odisea, conseguir voluntarios. Ahorita abundan, hay que escoger entre los voluntarios a quién es que van a meter en el estudio clínico. Entonces, todo eso ha sido, ¿por qué? Porque la gente común, esa gente que ha sido voluntaria, también ha sido crítica y ha dicho, ya va, esto alguien tiene que hacerlo. Voy a evaluar cuál vacuna me conviene, porque tampoco es que me voy a meter en cualquiera, ¿verdad? Pero sí evalúo, bueno, esta tiene pros, tiene contras, y deciden en función de lo que consideren prudente, de lo que consideren adecuado, logran, se inscriben en estos estudios y logran participar en ellos. Y gracias a eso estamos ya en vacunación a nivel mundial, afortunadamente. Igualito ha pasado con medicamentos. Hay una página que se llama Trials.gov, en donde están todos los estudios a nivel mundial que se están haciendo. Solo de COVID hay como 5.000 estudios en el mundo, estudios científicos que están inscritos tratando de buscar estrategias, medicina, sí, que si la vitamina D, que si los alimentos, cualquier cantidad de cosas, pero que están haciéndose estudios con un pensamiento crítico, con unos lineamientos de una manera sistemática y de una manera organizada para poder tener respuestas válidas. Así que el pensamiento crítico es fundamental para poder salir de toda esta crisis. Profesor Oramas, ¿quisiera agregar algo? Mira, a mí, por ejemplo, me surge la pregunta, es el tema posterior a la creación de la vacuna, que tiene que ver con la comercialización de las mismas. El que posiblemente no todas las personas en el mundo tengamos el acceso a la vacuna, o que el acceso a la vacuna va a ser en un tiempo muy prolongado. Eso también llama la atención y creo que es objeto de estudio, porque tampoco sería muy ingenuo pensar que todos nos unimos a nivel mundial para conseguir estas vacunas para contrarrestar la pandemia, pero igual siempre van a haber intereses en la comercialización. Es un hecho verídico lo que ocurre con Israel.
Israel logró vacunar la mayor cantidad de su población porque pagó más por las vacunas. Y entonces van a haber otras naciones que no tenemos ese tipo de posibilidades. Pasa aquí en Venezuela. Supuestamente las 100.000 vacunas que llegaron iba a ser para el personal prioritario que trabaja con salud. Y nos hemos dado cuenta que no, que se han vacunado diputados, se han vacunado gente del gobierno. ¿Qué tan prioritario es eso para solventar la situación del COVID en mi país? Entonces, esas son las preguntas, las dudas que surgen y que van a mover mucho este estado en el que estamos y que posiblemente es algo que vaya a mejorar, ¿no? Tiene que pasar. Tiene que pasar porque el mundo no puede seguir detenido como está. ¿Ok? Y ahorita en este mundo globalizado en el que vivimos, no va a ser suficiente con que nos vacunemos una parte de la población mundial y otra parte no. Tenemos que estar protegidos por encima del 70%, porque si no, no va a servir. ¿Ok? Entonces, hay 159 estudios de vacunas diferentes. Obviamente, la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna se posicionaron porque una cosa que no se había hecho antes, ellos comenzaron a fabricar la vacuna antes de ser aprobada. Eso normalmente ninguna empresa lo hace. Ahorita las empresas, los rusos también, la Sputnik, ellos comenzaron a producir las vacunas antes de que hubiesen sido aprobadas por las instituciones regulatorias. Y eso es lo que ahorita desencadenó, que ahorita todo el mundo quiere tener que esas que son las primeras. Pero hay 159 vacunas que están ahorita siendo desarrolladas en todo el mundo, en la India, en China, en Japón, todo el mundo está tratando hasta de hacer sus propias vacunas. ¿Por qué? Porque ya se sabe cuál es vamos a decir, ya se sabe cuál es la metodología que está funcionando y no es complicado hacerla. Así que yo no me preocuparía por eso, tarde o temprano. O sea, más temprano que tarde creo que vamos a lograr que todo el mundo realmente esté vacunado. Y no solo, obviamente ahorita sí, Israel ya vacunó, creo que el 20-30% de su población. Estados Unidos apenas lleva el 5%. Venezuela creo que no va a llegar ni al 0,5%, pero bueno, Panamá tampoco ha llegado al 1% de vacunación y está recibiendo vacunas desde el inicio también. Ya. Pero van a llegar, van a llegar. Sí, yo de hecho estaba escuchando una entrevista radiofónica esta mañana de un infectólogo y él decía que si teníamos la posibilidad, aquí en Venezuela, si teníamos la posibilidad de vacunarnos con cualquier vacuna, que lo hiciéramos. Porque si la vacuna está aquí, es porque ya pasó el protocolo de salud para que funcionara. Entonces, lo ideal sería eso. El cuestionar si es rusa, si es india, si es americana o si es británica, es otra situación. Decía, si tenemos la posibilidad de vacunarnos con cualquiera, hágalo, porque es por su bienestar, más allá de quién la produjo o no la produjo, ¿no? Estoy de acuerdo con esa aseveración. Si tienen la oportunidad de vacunarse, vacúnense porque es mejor estar protegido con algo que nada. ¿Ok? Yo sé que mucha gente, incluso con toda esta información desencadenada en todas partes, incluso ni creen que exista el coronavirus, pero existe y mata y es bien severo. Conozco mucha gente que ya ha pasado por eso y de verdad que es bien fuerte. Entonces, si llegó la rusa, ya publicaron ellos la publicación de sus estudios, ya están en revistas indexadas, así que ya eso es un buen aval, ¿no? Para poderse poner una vacuna con un nivel de confianza. Ojo, todas las vacunas tienen un riesgo porque a todos no somos iguales, a algunos les va a dar efectos, a otros no les dará ninguno, como pasa con todos los medicamentos y con todas las vacunas. Siempre está ese riesgo, pero el beneficio es muy superior al riesgo y por eso es que hay que vacunarse. Genial. Genial. Dos cositas aquí. El profesor Aarón tocó un punto muy interesante y es la distribución de la vacuna que se está dando en Venezuela, que venían destinadas a un colectivo y aparecen otros colectivos vacunándose. Sin entrar en juicios de valor sobre los colectivos que se vacunan, pero sí vamos a hablar de prioridades. La mayoría de los países del mundo han establecido prioridades con respecto al personal sanitario, a las personas mayores y por último quedan los políticos, las personas más jóvenes como todos los que estamos aquí, con algunas excepciones que se han hecho
más que todo para motivar a la población a que se vacune. Es decir, han habido algunos líderes mundiales que han dicho, hey, me estoy vacunando para que la gente vea que el beneficio es genuino. Pero en países, en la mayoría de los países, cuando un político, cuando un artista o cuando cualquier persona que no le corresponde vacunarse lo hace, se expone a un juicio moral tremendo. Es decir, recibe críticas de todas partes. Y hay algo que me ha llamado la atención, que es que en Venezuela vemos en redes sociales personas públicas presumiendo que se han colocado la vacuna cuando no están entre las prioridades, ¿no? Usted mencionó el colectivo de los diputados, probablemente algunos políticos y artistas también lo habrán hecho. ¿Qué pasa en nuestra sociedad que mientras otras sociedades, y esto visto desde el pensamiento crítico, mientras otras sociedades penalizan que se salten estos niveles de prioridades, en la nuestra las personas lo muestran en público, reciben likes, lo presumen y lo comparten sin ningún tipo de problema? ¿Qué pasa? A ver, profesor Aarón, usted que... Mira, nosotros culturalmente, y aquí se lo debemos a nuestros colonizadores los españoles, culturalmente el compadrazgo es algo que nos ha acompañado por los siglos de los siglos. Y cuando hablo de compadrazgo, hablo de esta situación en donde nos saltamos los canales para lograr un cometido. Y lo celebramos. Y en nuestro país, el común de la gente lo ve bien. Tristemente lo ve bien. Ni siquiera se hace la pregunta. Esta persona era prioridad primera antes de una enfermera, antes de un médico que está en unos centros hospitalarios con los escasos recursos que tenemos en nuestro país, vacunarse primero antes de ellos. Y esas son situaciones en que una persona con pensamiento crítico se cuestiona y es capaz de levantar la voz en una red social y decir en dónde están realmente las prioridades. Pero en el común de las personas no es así porque no estamos educados en eso. Y ahí nosotros culturalmente como venezolanos tenemos la gran tarea de que si queremos crear ciudadanía, tenemos que empezar por la educación en casa y la educación honesta, la educación de valores, la educación que es capaz de la persona respete su puesto, respete su momento para poder llegar al objetivo que se persigue sin pisotear a los demás. En este país, en mi país, y lo digo con vergüenza porque soy educador y he dado mi grano de arena para lograr ciudadanos honrados, en mi país se celebra la deshonra y se celebra y se aplaude. Y es algo que tenemos que ir cambiando y es algo que se cambia no en la escuela, se cambia desde la casa, desde nuestras prioridades de valores, nuestro sistema de valores claro. Es mi pensamiento. Sí, realmente es muy triste, ¿no? El tema de eso de los valores, porque en la mayoría de los países del mundo, bueno, voy a hablar donde yo estoy residiendo ahora, ahí han perdido su trabajo 2 o 3 directores regionales porque vacunaron a alguien que no tenía que estar en la lista, o sea que no era prioridad. Y ese es el deber ser, y eso es lo que ha sido aplaudido, pues, de que han sido destituidos porque no se respetó. O sea, ni siquiera es que se lo pusieron a un político, no, es que se lo pusieron a un médico que no estaba en la primera línea de defensa contra el coronavirus, ¿sí? Entonces, creo que sí hace falta un trabajo importante a ese nivel para poder ser capaces de saber qué es lo correcto y qué es lo que no, ¿no? En ese tema. Ahora, hay otra realidad que también a mí me causa mucho, me llama la atención, y es que cuando empezaron a salir lo de las vacunas, todo el mundo decía que se lo pongan primero los políticos. Entonces uno dice, bueno, en Venezuela se lo pusieron primero los políticos. Eso es verdad. Entonces uno dice, bueno, a lo mejor no, por eso es que la mayoría de la gente también está tranquila, dirá, bueno, sí, que se la pongan primero ellos, ¿no? Vamos a... Miren, aquí la profesora Loyola, creo que alineamos el pensamiento, dice pensamiento crítico y ética, muy interesante. Entonces, podemos deducir de lo que ustedes están comentando
que hay una estrecha relación entre el pensamiento crítico y los valores. Totalmente. Eso es sine qua non. En la perspectiva crítica, por eso hablaba al comienzo, lo que busca es emancipar al ser humano, en darle los valores de la libertad, de poder ser realmente quien es en el contexto donde vive. Y eso trae por sí una actitud ética, ¿verdad? Porque si yo quiero ser un ser humano de paz, un ciudadano honrado, mi actuar va a ser de esa misma manera, porque quiero que los demás en mi contexto también lo sean. Entonces, pues, van muy tomadas de la mano, tanto el pensamiento crítico como la actitud ética ante la vida en ese caso, ¿no? Claro, para mí el pensamiento crítico implica que tú seas capaz de contrastar también la realidad social en la que estás, la realidad política, la realidad, o sea, tu parte ética y lo personal, por supuesto. No es algo solamente enfocado a la parte profesional, tiene que estar involucrado en todos estos aspectos. Genial. Miren, profesores, aquí tengo algo que dice, esta pandemia ha causado nuestra forma de apreciar las cosas, ¿verdad? Desde las relaciones personales que ya no nos podemos ni dar la mano, hasta complejas operaciones empresariales, es decir, vemos cómo las empresas buscan sobrevivir, las están tratando de no desaparecer, pero les pregunto, con respecto al pensamiento crítico, ¿creen ustedes que el pensamiento crítico como competencia, pues, ha evolucionado también a raíz de esta situación? Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que, o sea, tantas teorías, vamos a decirle teorías conspiranoicas, como las llaman por allí. Esa teoría conspiranoica tienen hasta una relación con el pensamiento crítico. La gente o sea, no cree ahora, bueno, obviamente que no creer ya en la ciencia y en las evidencias es un extremo, pero la gente se cuestiona, la gente siempre está tratando de buscar otras razones a las cosas y pienso que eso tiene que ver, claro, que ellos no sepan discernir la realidad de la no realidad o las evidencias de solamente de charlatanería, eso es otra cosa, ¿no? Pero están usando un pensamiento crítico al ir en contra de lo establecido o de lo que otra gente está diciendo. Lo que hay es que como que canalizar lo que vaya por la vía correcta. Sí, yo no sé si evolucionar puede ser la palabra más adecuada. Yo creo que en esta situación se ha propiciado el hecho que nosotros podamos utilizar el pensamiento crítico para todos los ámbitos donde nos encontremos, ¿no? Y ha sido como el caldo de cultivo para que tanto investigadores estén haciendo su tarea, tanto pensadores libres lo estén también haciendo, en este caso de compartir reflexión, información y conocimiento sobre una realidad que nos ha tratado a todos por igual como ha sido la pandemia. Y alrededor de esta relación de pandemia se han ido adaptando nuevas formas de vivir, no solamente en el trato interpersonal, hay una nueva forma de enseñar, hay una nueva forma de dirigirse al público, hay una nueva forma de caminar y de actuar en la calle. Entonces, cada uno de esos ámbitos ha sido como el caldo de cultivo para que esta perspectiva crítica surja y se dé espontáneamente en la mayoría de las personas, ¿no? Posiblemente no seamos conscientes de ello, pero es algo que se da y que está allí. Ok. No sé si Yelitza quería aportar algo o continuamos. No, continuemos. Bueno, profesor Oramas, su especialidad, la educación, es una de las áreas más afectadas por la pandemia. Usted lo mencionó hace algunos minutos atrás. ¿Cómo cree usted que ha ayudado el pensamiento crítico al desarrollo de nuevos métodos de enseñanza? Antes de la pandemia, el docente que era capaz de reflexionar sobre la propia acción educativa que hacía, era capaz de transformar esa práctica educativa. Ahí estaba justamente el pensamiento crítico. En pandemia, con los docentes que no tenían ningún tipo de conocimiento sobre la modalidad a distancia, han tenido que buscar los medios y las estrategias para lograr enseñar, en este caso, a sus estudiantes
el conocimiento que necesiten aprender en un grado específico, en un nivel específico de educación. Eso ha traído como beneficio a nosotros docentes que podamos generar conocimiento pedagógico que nace del quehacer de pedagogos y no tantos como en los años 80 o 90, que eran los psicólogos educativos quienes dictaban la pauta de qué es lo que teníamos que hacer los pedagogos. Ahora los pedagogos, desde la acción concreta que tenemos en cada uno de nosotros, somos capaces de generar conocimiento pedagógico, no solamente apoyándonos en las otras ciencias como la sociología, la filosofía y la psicología, sino apoyados netamente en la ciencia que nos es propia por el desempeño que desarrollamos, que es la pedagogía, justamente la educación. Hablar en educación, una educación sin pensamiento crítico, es negar la educación en sí misma, porque si estamos formando a un ser humano, si estamos formando a un ciudadano que sea capaz de aportar su grano de arena para una mejor sociedad, sin el pensamiento crítico no podemos lograr nunca esa meta. Estoy de acuerdo con usted, profesor. Yelitza, ¿quisieras aportar algo? Sí, es correcto, es lo que comentábamos, ¿no? El pensamiento crítico es el que va a tener influencia en todo, en el ámbito social, en el ámbito político. Si no, entonces como sociedad estamos atrapados. Creo que es fundamental generar ese pensamiento crítico en nuestros estudiantes para poder cambiar las cosas que hay que cambiar, sobre todo en Venezuela. Es verdad, es verdad. Sí. Miren, profesores, yo con esto agoté las preguntas que tenían para ustedes. Quisiera, vamos a tener un breve espacio por si la audiencia quiere hacer preguntas o comentarios. Ya veo que hay algunos por ahí. Y quisiera que ustedes dos, en 1 o 2 minutos, nos dieran un breve mensaje. Quien quiera comenzar. Profesor Oramas. No, Yelixa va a pensar. Bueno, nada, yo lo que les digo es que yo pienso que el pensamiento crítico está en nosotros, está en la mayoría de la gente, solo que tenemos que como aprender a cultivarlo, aprender a que la gente lo use de una manera más, quizás más razonable, pero sobre todo a nivel de los estudiantes, creo que es imprescindible fomentar. Ya no, a nivel de nosotros creo que eso ya existe, pero a nivel de los niños, sobre todo, creo que es súper importante inculcar ese pensamiento crítico, que ellos puedan poder clasificar toda la información que reciben, que sean capaces de entender y de discernir entre una cosa y la otra. A ese nivel creo que es súper importante, porque ya en los adultos yo creo que ya estamos como formados, ¿no? Tenemos un pensamiento que ya ha venido con el tiempo desarrollándose, pero en los más pequeños creo que es fundamental porque es lo que va a permitir lograr cambios importantes a nivel social, a nivel político. ¿Okay? Sí, yo quiero invitarlos a que no tengamos miedo a ser protagonistas de nuestra propia vida. En ese no tener miedo a ser protagonista en nuestra propia vida, seremos capaces de construir ciudadanía, de exigir nuestros derechos porque cumplimos con nuestros deberes. Y en esa posibilidad podemos transformar cualquier situación adversa que tengamos a nuestro alrededor. Y eso solo lo podemos hacer si lo hacemos en comunión con los demás. Una sola persona no podrá lograr el cambio, pero si varios nos unimos en potenciar ese cambio, sí lograremos ese cambio. Aquí, para responder un poco las preguntas, creo, en primer lugar, la doctora Corredor hablaba algo sobre el conductismo, el aprendizaje conductista en la escuela, que ha sesgado bastante la formación. Yo creo que cualquier teoría da una explicación en un momento determinado y el conductismo nos sirvió para dar una respuesta en un momento determinado. Creo yo que para lograr el cambio de mentalidad que necesitamos en nuestro país, de generar ciudadanos más honrados y competentes, tenemos que confluir todas las instituciones, no solamente la escuela, sino la familia, los medios de comunicación social, el Estado. Entonces, si todos nos ponemos de acuerdo
en un mismo objetivo de crear ciudadanos honrados, ciudadanos claros y comprometidos con la sociedad, podremos cambiar la sociedad. Y con relación a las emociones, que también vi allá algo, pensamiento crítico y emociones, lo comencé ahorita cuando estaba diciendo, perdamos el miedo. Yo creo que van muy unidos el pensamiento crítico con la emoción. Una persona que es capaz de perder el miedo a exigir sus derechos, una persona que es capaz de perder el miedo de accionar para lograr un cambio en el contexto donde vive, de lo más sencillo, en el propio edificio donde vivimos. Si logramos tener un cambio de comunidad en nuestro propio edificio, estamos logrando un cambio también para nuestro contexto, y es perdiendo el miedo, es hablando con respeto, comunicándonos, trabajando en equipo, que podemos lograr ese cambio. Para mí, en ese tema de lo que tiene que ver con las emociones, pienso que para tener ese pensamiento crítico sobre un tema particular, tenemos que quitarle la emoción que sentimos por él, porque si no estamos introduciendo un sesgo que nos puede llevar a un pensamiento equivocado y no a acumular evidencias que realmente sean necesarias. Entonces, sobre un tema particular, si lo quiero analizar, si lo quiero evaluar bien, le quito la emoción que él me dé para poder hacerlo sin el sesgo que eso implicaría. Para terminar lo que dice la profesora Yelisa, Popper, que lo citó el doctor Conde, decía que la objetividad ha muerto, porque somos sujetos y siempre vamos a estar llenos de emociones. Eliminar la emoción jamás va a ser posible, pero tratemos de poner el máximo apogeo entre paréntesis para lograrlo, pero jamás lo vamos a poder eliminar. Sí, pero eso siempre entonces va a tener un sesgo en lo que estamos analizando. Siempre va a haber un sesgo, siempre. Sí, al final, como comentábamos más temprano los organizadores, en el grupo de los organizadores de esta actividad decíamos, bueno, las utopías, por utopías son inalcanzables, ¿no? Pero son el punto de guía que tenemos, es el punto al que en algún momento quisiéramos llegar. Entonces, despojar a la investigación de las emociones quizás sea una utopía, pero es el camino que tenemos que seguir si queremos hacer un buen trabajo en esa. Bueno, profesores, vamos a ver si por aquí hay algún comentario que le hacen la audiencia. Hay bastantes. Comienzo desde los más antiguos. El profesor Hugo Guerra dice, buenas tardes, gracias por la investigación, por la invitación, tema de alto interés. El usuario Isabel Yatas dice, inculcar no parece ser el mejor verbo para utilizar junto a pensamiento crítico. El usuario Evelyn Ávila dice, así es, en los paradigmas de investigación que emplean métodos de corte cualitativo, el pensamiento crítico es una acción recursiva. Ella agrega, sin embargo, nuestros espacios educativos están impregnados de la pedagogía tradicional. Me imagino que lo decía cuando usted habla de los nuevos métodos de enseñanza. También agrega, las circunstancias nos han llevado a hacer cambios que desde hace mucho tiempo eran necesarios. Después, la doctora Zuleima Corredor dice, buenas tardes. Eso de que estamos en la sociedad del conocimiento, bueno, ya el profesor ahora me lo respondió, se ha convertido en una falacia. Estamos en una sociedad de información y la información no necesariamente produce conocimiento. Es justamente el sentido crítico y la capacidad de usar esa información la que transforma en conocimiento. Evelyn Ávila dice, gracias a los ponentes, excelentes reflexiones. La profesora Teresa Saf le da las gracias a todos. Y excelente el doctor Conde. Zuleima Corredor dice, creo que el papel de la educación es preponderante para cultivar el pensamiento crítico en los ciudadanos. El gran problema es que es el currículo oculto. Una cosa es lo que los estudiantes pueden escuchar a lo largo de su formación y otra, lo que ven en la realidad. Lamentablemente, como dice el profesor Orama, se trata de cambiar la mentalidad, la cultura que está tan arraigada. ¿Cómo lograrlo? Bueno, al final de la lectura de las preguntas le doy la palabra al profesor Orama. Marluis Brizuela dice, a mi juicio, el detalle radica en nuestro sistema educativo. En Venezuela se ha desarrollado bajo teorías de aprendizaje conductista y no para la construcción del conocimiento. Creo que ya lo respondieron. Pregunta para el panel. ¿Qué perspectiva se tiene sobre el pensamiento crítico y las emociones? También fue respondida y de forma muy interesante, por cierto.
La racionalidad y objetividad, profesora Yelitza, coincido completamente con usted. Equilibrio, agrega Marluis Brizuela. Zuleima Corredor dice, la educación debe ser integral y uno de los talones de Aquiles de la educación es no enseñar a los niños y jóvenes a manejar las emociones. Somos seres emocionales y sociales. Marluis Brizuela le da la razón a la doctora Corredor. De hecho, dice la doctora Corredor, creo que lo que hace falta es humanizar la educación. Bueno, el profesor Oramas responde su acuerdo con la doctora Corredor y Marluis Brizuela agrega al final, por eso yo propongo la formación docente basada en la educación emocional. Bueno, si tienen algo que responder a todo esto que he leído o algo que agregar, bienvenido a sus comentarios. Yelitza, estás en silencio. Sí, no, creo que respondimos algunas de esas preguntas durante la discusión. Sí, yo quiero tomar de nuevo esto de humanizar a la educación. Creo que es importante, creo que lo que dice Marluis Brizuela es interesante, formar al docente basado en una educación emocional es interesante y creo que eso ayuda a que siempre estemos claros que ante todo somos seres humanos y como seres humanos tenemos que actuar en una sociedad que donde vamos a tener emociones que nos pueden ser favorables o como pueden ser no favorables. Y en la medida que nosotros logremos educarnos en esa humanidad, podremos lograr una mejor sociedad. Recuerden siempre, la educación, su fin último es lograr ciudadanos. Y si nosotros como venezolanos logramos ciudadanos de bien, Venezuela cambia. No cambia porque existe un político nuevo. Venezuela cambia porque tiene ciudadanos que exigen cambio y que trabajan por el cambio. Y eso creo que habla mucho de humanizar la educación. Bueno, profesores, muchas gracias. De verdad que estoy súper satisfecho con esta actividad. Creo que los que estamos en la sala y los que están viendo la retransmisión por YouTube deben coincidir conmigo en que los temas que manejaron y que ustedes abordaron y discutieron, pues aparte de interesantes, son completamente pertinentes, porque en estos tiempos hay que dudar de todo. En Instagram hacíamos una encuesta para ver, un concurso para ver quién daba con la respuesta de pensamiento crítico, y muchos apuntaron hacia pensar maliciosamente y otros apuntaron hacia dar su opinión cuando no están de acuerdo con algo. Pero lo cierto es que el pensamiento crítico de alguna manera nos invita a dudar, y que la duda, yo creo que en este entorno en el que nos desenvolvemos, es el génesis de todo conocimiento, ¿verdad? Como Sí. alguna vez alguien me dijo. Una duda razonable, Una no duda. duda. Pero bueno, al final te lleva o a confirmar lo que piensas o a descartar Claro. lo que pensabas, y descartar también es parte del conocimiento. Bueno, Muchísimas gracias por la invitación. qué grato haberlos tenido aquí. Como le decimos a toda la familia de Transbordo Virtual, estas pantallas cuando lo requieran son de ustedes. Cualquier tema que quieran compartir con la audiencia, pueden hacerlo por aquí. Estamos a su completa orden. Y bueno, es un gran honor tenerlos en este debate de tanta altura. Porque, Bueno, porque de verdad, muchísimas eso fue. gracias. Muchísimas gracias y bueno, cualquier duda que tengan al respecto del tema álgido que tocábamos de las vacunas, pues bueno, estoy a la orden, cualquier cosa, ¿ok? Para que no se queden con ideas erradas tampoco de lo que conversamos, ¿ok? Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí fue un placer haber compartido este momento con ustedes. Gracias, Yelixa, por enseñarnos hoy algo importante de las vacunas. Gracias a Transbordo Virtual por la oportunidad de generar conocimiento y de generar ciudadanía en estos espacios y que se sigan multiplicando para que muchos más se sumen a esta iniciativa. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, a nuestra audiencia. Gracias a todos por su participación, exacto. Nos vemos el próximo viernes. Seguimos con nuestro ciclo de charlas a las 4 de la tarde. Estén pendientes de nuestras redes sociales. Como todos los viernes, traemos temas súper interesantes para ustedes. Creo que ha sido un exitazo nuestra primera mesa redonda. Gracias a todos los que asistieron en la sala y gracias a todos esos que nos siguieron a través de la transmisión simultánea de YouTube.
Que pasen feliz tarde en aquel lado del mundo. Por aquí vamos a pasar feliz noche porque ya son las 11 de la noche. Y les deseo un buen fin de semana a todos. En nombre del equipo de Transbordo Virtual, muchas gracias a ustedes por participar y muchas gracias a todos por asistir. Hasta luego. Hasta luego.